Aleluya. Amén. La gloria, la honra, el honor y la alabanza sea para nuestro Señor. Amén. Tome asiento, amado. Tome asiento. Acompáñeme, vamos a Romanos capítulo 9. Vamos a leer unos 7, 8 versículos y ¿puede poner, Fran, el título del mensaje? Mi esposa bromea conmigo, me dice, pero son nombres que ponen los mensajes. De copas, vasos, jarras y demás. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Vamos a ver, amado, ¿sí? Está conmigo Romanos capítulo 9, verso 18 en adelante al 24. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Amén. Dice verso 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Fíjese ahora, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, no voy a leer de nuevo, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lo siguiente es maravilloso, verso 23. Y para hacer notoria, ¿qué cosa? Las riquezas de su... Hemos cantado la gloria de Dios, ¿no es cierto? El pastor recién comentaba la gloria de Dios. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para gloria. ¿Qué gloria? Su gloria, ¿no es cierto? 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ore conmigo. Oh amado Señor, bendito Padre, Todopoderoso, al abrir tu palabra, Señor, reconocemos, como siempre lo hacemos, reconocemos nuestra incapacidad para poder entender las cosas sublimes, divinas, como dijo nuestro Señor, cosas que es imposible entender con nuestro entendimiento, con nuestra intelequia, con nuestra mente. Pero sabemos, Señor, que esta mañana tú deseas edificarnos, Señor, quieres darnos alimento espiritual, que llegue a nuestros oídos, a nuestra mente, y que tu Espíritu Santo metabolice eso en nuestro espíritu y podamos entender cosas que quizás nunca antes las podemos haber entendido, porque la gloria es tuya, Señor. Y para mi lengua, Señor, que ni una palabra corrompida salga ahora, sino que toda aquella que sirva para dar gracia y edificación a todos los que estamos escuchando. Es para tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De copas, vasos, jarras y demás. El ser humano desde los albores, quizá, dicen por ahí, utiliza vasos y copas de la forma, al inicio quizás más primitiva. Esencialmente, y es algo súper simple, un utensilio del cual existen, pero múltiples variantes, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros compramos vasos o copas o jarras para nuestra casa, pero nos seduce, no sé, la forma, el color, la altura, qué vamos a ocuparla, para qué la vamos a utilizar, pero la usamos bien o no. Muchas veces las personas que, por ejemplo, son catadores, ¿cómo le va a dar vino a un catador en un vaso de plástico? Lo cuelga, ¿sí? Tiene que ser en una copa en particular. Tiene que ser un vaso, a lo mejor con ciertas características. Si vamos a regalar algo, no pueden ser, no sé, vasos de papel, o estos de Juan Valdés. Tiene que ser de otro, de vidrio, o no sé, de cristal. ¿Sí? Existen distintos tipos de vasos y de copas, ¿cierto? Tantos como diseño se le ocurra a quien lo fabricó. Mire, hay distintos tipos. Vasos largos, Highfield Ball, Old Fashioned, Collins, Shoot, cervecero, toddy, jarras. ¿Sí? Y a las copas, copa sour, globo de martini, de margarita, licor, champán.
¿cierto? Hay copas de champán, especialmente diseñadas para tomar champán, ¿sí? Jerez, no una alusión, por si acaso. Jerez, cordial, post café, para tomarse un cafecito chico. Flauta, tulipán, coñac, vino blanco, vino tinto, etcétera, etcétera, etcétera. Distintos tipos de vasos, distintos tipos de copas, de recipientes donde podemos echar líquido, verter líquido. Capítulo 9, Pablo aborda el tema de cómo Dios trata con el pueblo de Israel, su pueblo, ¿cierto? Pueblo de Pablo también. Y también con los gentiles, y en particular para manifestar tanto para unos como para otros su gracia y su misericordia, utilizando justamente la imagen de los vasos. Acompáñenme para poder entender un poquito más acerca de esto. Primero, la soberanía del Señor le da el exclusivo derecho para actuar como Él lo disponga, lo que acabamos de escuchar por boca del pastor Cristian. Dios es soberano, ¿no es cierto? Sí, Salmo dice, la tierra y su plenitud son de Él, nosotros somos de Él. Lo que Él disponga, eso ocurre, según su carácter y su naturaleza. Lo primero que dice Pablo en esta porción, verso 18, Romanos 9, de manera de que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Sí? El objetivo para el cual Dios nos trajo a existencia puede ser análogo a lo que ocurre con los vasos, con las copas, con las jarras o cualquier tiesto recipiente que existen, dependiendo efectivamente para lo que Él necesite o Él disponga. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque Él es soberano. Y usted sabe que una cadena se corta por lo más delgado, ¿no es cierto?, lo más débil. ¿Sí? Y dice la Biblia que aquellas partes del cuerpo que son más débiles son aquellas que debemos cuidar más, en 1 Corintios 12, ¿se recuerda? Todos formamos parte de un cuerpo. Pero todos aquellos que efectivamente a lo mejor son menos dignos son los que efectivamente tenemos que darle mucho más cuidado, cuidarlos más. En su enseñanza, Pablo habla como que estuviese conversando con alguien, ¿no es cierto? Y lo que Pablo dice a los romanos en esta porción es la idea, que continúa en el versículo 19, después de decir que Dios es soberano, que de que Él quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Verso 19, Pablo dice, pero me dirás, ¿se fija que aquí hay como que Pablo está conversando con alguien? Sí, ¿no es cierto? Con un hombre. A lo mejor es un soliloquio, está hablando solo, pero se dirige a alguien, argumentando porque esta persona le puede decir, ¿por qué pues inculpa? ¿A quién está inculpando esta persona a la cual Pablo se dirige? A Dios, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Porque antes de decir de manera que de quien quiere, está hablando de Dios, tiene misericordia, de quien quiere endurecer, endurece. Está hablando de Dios y después dice entonces, tú hombre, dices, o tú me dices, ¿por qué pues él inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Nadie ha resistido a su voluntad. Por supuesto que no. Una persona puede decir, a lo mejor parafraseando esto, si yo no soy uno de los elegidos de Dios, un objeto de su misericordia, de su gracia, entonces el argumento de esta persona es, entonces yo no puedo ver lo recto, y en virtud de esto, como no tengo la capacidad, Dios no me puede culpar. ¿Sí o no? Cierta lógica el razonamiento y el argumento, ¿no es cierto? Pero sabe que la razón no es esta, sino que porque nuestra naturaleza nos inclina al pecado, porque amamos el pecado. ¿Se recuerda de la idea de que el hombre pecador, me quiero recordar bien, porque estando aquí como que se me confunden. El hombre no es pecador porque peca, ¿cierto? El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Le achuté. A veces aquí arriba uno se pone un poco nervioso. Pero sí, efectivamente, es porque nosotros amamos el pecado y aunque no neguemos en nuestra espiritualidad, supuesta espiritualidad, no, ¿sabe que nos gusta pecar? Porque nuestra naturaleza tiende al pecado. ¿No es cierto, Jasper? Hace así. Amén. Amén. Yo lo digo así, porque es así. ¿Sabe que William Newell, autor de un comentario a los romanos, visto por ahí que el pastor lo tiene en su biblioteca,
Muy buen comentario de William Newman. Discípulo de Dwight L. Moody, evangelista pero gigantesco de Estados Unidos. Él dijo al respecto, comentando un poco este versículo, Dios dice, comillas, el que quiera. El que quiera se está dirigiendo a todo el mundo. El que quiera, la puerta está abierta para todos, cada uno de los existentes en la tierra. Absolutamente para todos, dice Newell. Dios en verdad quiere decir el que quiera. Es un asunto de Dios para el que quiere. Versículo 19. Pablo responde ahí en el versículo 20 a este cuestionamiento, y en el versículo 20 leemos, más antes dice, antes de que tú argumentes entonces, ¿no es cierto? Oh hombre, tú que estás diciendo esto, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? Mi esposa tenía un tío, falleció ya, y cuando estaba aquí en la tierra, él una vez dijo, yo cuando muera, dijo, yo voy a llegar al cielo y voy a llamar al que manda allá, a decir, a ver, yo quiero que me explique por qué las cosas sucedieron así en la tierra. La soberbia humana a veces llega a límites insospechados. Pablo apunta con esto directamente al razonamiento humano lleno de soberbia y de orgullo. Pero esto no solamente lo que Pablo podía ver en su tiempo. Acompáñeme a Génesis 3, Génesis capítulo 3, versos 11 y 12. Porque frecuentemente uno le saca el pecho a las balas, no se los pone. Génesis capítulo 3, versos 11 y 12. Un rato atrás cuando llegué conversaba con Pedro, ahí al fondo está. Le decía, ¿cómo tiene su voz? ¿Fuerte, potente? Sí. Después cuando perdimos electricidad en la mesa, decía, voy a tener que sacar voz de Pedro para alcanzar ahí atrás. Gracias a Dios hay amplificación. Génesis capítulo 3, versos 11 y 12, estamos ahí, ¿no es cierto? Dice, y Dios le dijo a Adán, ¿no es cierto? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? 12, y el hombre respondió. Mira lo que respondió. La mujer que me diste, tú me diste esta mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Yo soy totalmente inocente aquí. Una paloma, no tenía idea. Adán cuando la mujer efectivamente fue engañada. ¿Cómo la cubría? ¿Qué le comentó? ¿Cómo edificó a su esposa para efectivamente darle todas las armas que Dios le había entregado a él, compartirlas con su esposa para que no fuese engañada? No, era mucho más fácil, no, que tú me diste una mujer que me engañó, entonces yo quedo libre de polvo y paja. La culpa es tuya porque tú creaste a la mujer para mí. Así que ¿sabe qué? Los hombres no están condenados por tener un corazón endurecido, sino que su corazón está endurecido por estar condenados. Y están condenados porque son pecadores. La condenación viene por el pecado, la condición del hombre, la condición de pecador. Isaías, mire lo que dice, acompáñame, Isaías 45, 9. Mas tuvo hombre, Pablo diciéndole a un interlocutor que en algún momento a lo mejor podría argumentarle esto. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El vaso de barro diciéndole a su fabricante, ¿por qué me has hecho así? Yo no quiero ser así. Quiero ser de otra forma como yo quiero ser. Isaías capítulo 45, verso 9. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿En el mismo renglón? En Santiago, como somos menos, yo digo, ¿sabe qué? ¿Quién quiere leer? Y alguien lee. No sé quién quiere leer. ¿No? Debe tener voz fuerte, ¿no? ¿No? No se preocupe. Ya, Pedro. A ver si realmente tiene la voz que me dijo que tenía. Isaías 45, 9. Yo le voy a leer la nueva versión internacional. La Reina Valera a veces no es tan cercana. Dice la NBI mientras Pedro busca el versículo ahí en la Reina Valera. Nueva versión internacional de Isaías 45, 9. Ay del que contiende con su hacedor. ¿Sí? Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra.
la barrera de los 8.000 millones de personas en la tierra. Increíble. Dice entonces Isaías, hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra, uno más. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas. Estás haciendo las cosas mal. Las cosas no se hacen así. Este tiesto diciéndole al alfarero, ¿por qué quieres contender con Dios? Con el soberano, como escuchábamos de pastor hace un ratito. El que dice y se hace. Aquel que cierra y nadie abre, aquel que abre y nadie cierra. Increíble. ¿Sabe qué? Cuando nuestra mente a lo mejor lleguen a algunas argumentaciones pidiendo explicación por nuestras faltas, ¿sabe? Lo único que tenemos que hacer es acudir a la fe que el Señor nos ha regalado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. Es gracia, ¿sí? Arrepentirnos, porque vienen estos pensamientos, ¿sí? Confesar y creer que Él no se ha equivocado. Dirá el barro a la obra, al que lo labra, perdón. ¿Qué hace tu obra? ¿Sabes qué? Está mal hecha. Tiene la boca muy grande, no tiene asaderas. Es muy chiquitito, no es demasiado grande. Dirá la jarra, el vaso, quien lo labra esto. ¿Sabe que Dios no se ha equivocado en elegir un vaso con ciertas características? ¿Para qué? Y aquí está lo importante, para manifestar su gloria. Y vamos a ver en los versículos siguientes, para manifestar su gloria. Que no nos ocurra algún atisbo de lo que Proverbios 19:3 dice. Me gusta este versículo a mí. En realidad muchos más. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Podemos tomar malas decisiones? Sí. ¿Dios dice que vayamos por aquí y podemos ir por otro lado? Sí. Lo más seguro es que en realidad cuando tomamos otra alternativa el resultado no va a ser el mejor. ¿Sí? Puede satisfacernos, por supuesto. Pero si no es el mejor y resulta que sufrimos las consecuencias, alguien puede decir, pero Dios tiene la culpa. Tú me hiciste así. Y yo actué de esta manera, entonces tú tienes la culpa. Un poco el argumento de este hombre al cual Pablo está explicando, ¿no es cierto? La soberanía de Dios, pero con una razón. Porque Él dice que es para su gloria. Para su gloria. El Señor tiene toda la potestad para hacer lo que Él estime conveniente con toda su creación. Su creación. Y esto, como decía el pastor, nos incluye a usted y me incluye a mí. Aquí no nos mandamos solos, amados. No nos mandamos solos. Pero nos manda a aquel que es perfecto en todas sus perfecciones. En su gracia, en su misericordia, en su sabiduría, en su inteligencia. Amén. Amén. Siguiente versículo, versículo 21 de Romanos 9. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pregunta recursiva, ¿no es cierto? Hay una respuesta implícita acá. Claro que Él tiene potestad, ¿no es cierto? Esa es la respuesta que implícitamente está en esta pregunta. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sabe que Dios no dice solamente aquí eso? Vamos a Jeremías capítulo 18 y quizás usted cuando empecemos a leer se va a recordar esto. Jeremías capítulo 18, versos 3 al 6. Sabemos que Dios utiliza diferentes figuras narrativas, ¿cierto? De nuestro diario vivir, de las cosas que vemos, de las que hacemos, para explicar sus pensamientos divinos, soberanos. Y en este caso utiliza barro, vasos, alfarero, fabricante, ¿sí? Actividad para formar, para crear, para diseñar. Y dice que Dios es así y tiene toda la potestad para hacerlo. Y siempre que lo hace en forma perfecta. ¿Para qué? Para su gloria. Para su gloria.
Nuestra vida no nos pertenece. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, dice Pablo, hagan todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Eso implica que vamos a estar sufriendo todos los días porque yo quiero glorificar al Señor, al contrario. Yo quiero que disfrutemos con todas las cosas que Él nos pone delante. Eclesiastés dice que cualquier cosa que se ponga por delante, usted hágala. Disfrute de su trabajo, Eclesiastés 5:9. Aquel que disfruta de su trabajo, dice Eclesiastés, que es un don de Dios. Miren qué entretenido. ¿A quién le gusta ir a trabajar? Ahora voy a preguntar para que sean sinceros, ¿eh? ¿A quién le gusta ir a trabajar? Bueno, pastor, por supuesto. Yo siempre lo comento en la casa también, me bromean, y los muchachos ahí en la oficina, que para mí el trabajo es un juego. Sí, estamos jugando, ¿de qué trabajamos? Perfecto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si la Biblia en Filipenses 4:8 dice que todo lo bueno, todo lo digno de ser nombrado, en esto pensad. Y yo pienso así. Disculpe. Pero para mí eso. 21, Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Lo leímos, ¿no es cierto? Ya esto lo leímos. Estábamos en Jeremías, ¿cierto? Ya, disculpe. ¿Tiene voz fuerte, Javier, o no? No, ya, de acá. Perfecto. 18, verso 13 en adelante. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según qué cosa le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová a mí, palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Canten, hermano. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso. ¿Sabe que ni usted ni yo ni nadie es juez de Dios? El Altísimo tiene toda la autoridad, el derecho absoluto de hacer de la misma masa de barro humano un vaso para honra o un vaso para deshonra, porque esto está en su absoluta potestad. Por otra parte, ¿de qué valdría para alguien que fabrica algo si este algo tuviera bajo su sujeción la voluntad de lo que él es? ¿No hay una real idea? Si yo hago un vaso, ¿de qué sirve si yo hago el vaso y el vaso dice, ¿sabe qué? Yo me voy a cambiar en otra cosa, quiero ser jarra, y sé que se transforma en jarra. ¿De qué sirve? No sirve. Dios es soberano y hace como Él quiere. Vasos para honra y vasos para deshonra. Mire, vasos para ira y vasos de misericordia. Y que va un poco al punto central del mensaje. Primero en el verso 22. Romanos 9:22. ¿Y qué? En nuestro ministerio, Mayor Gracia, alrededor del mundo, sabe que nosotros siempre escuchamos, conocemos y aprendemos por el poder del Espíritu Santo, como dice nuestra declaración de principio en Santiago, acerca del corazón y la misericordia de Dios. Y a esto justamente a lo que alude Pablo en estos versículos. El Señor es paciente con aquellos que durante toda su vida han negado su carácter de gracia y de misericordia. En el estudio de Romanos, el pastor ya mencionó, en Romanos 2, versos 4 y 5, hablando entre comillas a este hombre. Dice Romanos 2, verso 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, ¿sí? Riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y esta destrucción, amados, amadas, no es, la que menciona Pablo, no es la inexistencia, no es que esta persona no existe, no. Esta destrucción
Es el retiro eterno de su misericordia, junto con la manifestación del castigo eterno, producto de qué, de su ira y la falta. Miren, qué terrible, la falta de su presencia. Dice la Biblia que Dios hace llover sobre justo e injusto, ¿no es cierto? Todos estamos bajo la soberanía de Dios ahora. Él dicta y obra en justicia, en gracia, en verdad, en misericordia, en todos los atributos que usted quiera ponerle, porque los tiene Dios, perfecciones que solo a Él le pertenecen. Pero sabe que estos vasos de ira no van a tener eso. Dios no va a estar presente. Dios no va a estar presente para manifestar que existe alguna condición, alguna situación o emoción, ¿no es cierto? Cualquier característica, es necesario establecer discrepancias. Me explico. Por ejemplo, para conocer que hay luz, es de perogrullo lo que voy a decir, ¿no es cierto? Es necesario que exista la oscuridad. Si no, ¿cómo uno sabría que hay oscuridad si nunca ha estado en oscuridad? Si uno siempre está alegre, ¿cómo va a decir, no, sabe que estoy alegre? Es mi condición única. No puede. Uno tiene que estar en otra condición para decir, sí, ahora me siento alegre. Para aprender cualquier materia se requiere primero no saberla. ¿Sabe qué? Vivir bajo la gracia implica tener conciencia de que es mi vida, su vida, en su vida y en mi vida hay pecado permanente, permanente. Sin embargo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mamá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantame, vamos a cantar y seguir cantando para la gloria de Dios. Si usted realiza una compra de madera por internet frecuentemente ahora, para construir, levantar unas murallas, una casa, cuando llega el material se da cuenta que las tablas están chuecas, llenas de nudos, torcidas, ¿sí? Quizás en alguna parte hasta comidas por termitas. ¿Usted las podría utilizar? No, ¿no es cierto? Estaría alegando. ¿Sabe qué? Si nosotros nos consideramos a nosotros mismos, el Señor ha recibido un material algo parecido a eso. Con puras pifias. Con puras pifias. Pero Él pudo hacer algo con nosotros, porque en su voluntad lo puede hacer. En su voluntad Él lo puede hacer. Él ha utilizado vasos, un material inmundo, inútil, defectuoso, corrompido. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Aleluya. Aleluya. Versículo 23, hermoso versículo. Romanos 9, 23. 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, estas son las razones por las cuales, después dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? ¿Sí? ¿Lo hizo para qué? Para manifestar su ira y hacer notorio su poder. Esa es la razón. Pero en el 23 que dice, y para hacer notorias las riquezas de qué? De su gloria. Hizo otra cosa. Dios hizo vasos de ira para manifestar justamente su ira y y notar su poder, para eso. Pero para hacer notorias las riquezas de su gloria los mostró para con los vasos de misericordia. Aleluya. Que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para su gloria. Quizás podríamos leer todos los días este versículo. Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Efesios 2:10. Somos como un poema de Dios, ¿cierto? Formados en Cristo Jesús. ¿Sí? Haciendo obras que Él preparó. De antemano, ¿para qué? Para que andemos en ella. Él las preparó de antemano. Esta es la manera en que Dios ha dado a conocer las riquezas de su gloria. Porque si estos elegidos no se hubieran convertido en sujetos de la gracia de Dios, tanto usted como yo, gran parte de la rica gloria de Dios habría permanecido desconocida, no se habría manifestado. Si nadie nunca hubiese pecado, ¿cómo Dios hubiese manifestado su misericordia y su gracia? No podría haber ocurrido. Dios hizo vasos de ira
y otros vasos de misericordia para manifestar su gloria. El punto central de nuestra creencia, de nuestra fe, de cristianismo es Cristo. ¿Sí? Siempre lo repito, me lo repito a mí, no soy yo, es Él. Si yo quiero tener un mejor vivir, una mejor existencia, y lo hago para satisfacerme, ¿sabe qué? No es válido, usted no está en la línea, porque todo lo que usted haga tiene que ser para la gloria de Dios. El pastor antes decía, quedé sin trabajo. No. Yo he quedado sin trabajo, ¿eh? 2 años por ahí. Por supuesto que no es agradable, pero tengo la convicción, ¿eh? Y podemos tener la convicción de que es la voluntad de Dios. Y si es para su gloria, amén, aunque el corazón a uno se le apriete un poquito o harto o demasiado y pasemos apreturas de distintos tipos. Si es para la gloria de Dios, amén. Y amén no en una emocionalidad media espiritualoide, sino que es amor hacia Dios. Es la decisión de amar a Dios. ¿Te recuerda que el amor no es una emoción principalmente, es una decisión? La caída del hombre y su deterioro han proporcionado a Dios espléndidas oportunidades para la revelación de su glorioso amor y poder transformador también, para manifestar su gloria. El universo entero se ha beneficiado de la manifestación de esta gloria de Dios en quienes los vasos de misericordia. Toda la creación gime a una, hasta la manifestación suya, mía. Todo lo que existe es una manifestación del poder y la gloria de Dios, amado, amado. En contraposición a los vasos de ira, existen vasos de misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, tanto usted como yo, seríamos vasos de ira, así de simple y así de tajante y absoluto. El poder de Dios, porque para eso son los vasos de ira, para mostrar su ira y hacer notorio su poder. El poder de Dios se manifestará con ira para destrucción de estos vasos de ira. Sin embargo, para los vasos de misericordia se harán notorias, ¿qué cosa? Las riquezas de su gloria. Y es importante notar que los vasos de misericordia Dios los preparó de antemano para gloria, así como las obras, decía recién en Efesios 2:10. En algún momento en la eternidad, amado, amada, antes del tiempo, Dios pensó en usted, Dios pensó en mí, pensó en cada uno de los que Él elegiría para hacer notorias las riquezas de su gloria. Cuando uno está lejos, ahora no tanto, porque antes, cuando una persona se iba lejos, otro país, y alguien iba a visitarlo, le decía, no, dale mis saludos. Llegaba ya, ¿sabes qué? Te mandó saludos, la leo. Ah, Leito, bien, sí, qué bueno que se acordó de mí. ¿Cierto que un poco era así? Los millennials a lo mejor no cachan un poco, pero era así, ¿no? Ahora obviamente uno, igual lo dice, ¿eh? Decíamos, dale saludo a Ellen. Estábamos hablando con David Wilczek. Decía, pero ¿y por qué llámala por teléfono? Mándale un WhatsApp, ¿para qué le das los saludos? Mejor dáselo tú mismo. Antes no era así. Realmente enviábamos saludos. Y el que recibía los saludos sabía de quién venían y los valoraba. Ah, pensó en mí. Imagínate lo grandioso es que Jehová piense en usted. A cada instante de su vida en la tierra y desde antes del tiempo y hasta después del tiempo. Y vuelvo a repetir, mi esposa lo sabe y yo pelo cable, yo no puedo imaginarme fuera del tiempo, pero sí va a ser así. La eternidad, en la eternidad no hay tiempo. No hay tiempo. Termina el salmista, mi ayudador y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, ven. Si piensas en mí, ven. Es decir, tanto usted como yo, todo creyente, por toda la eternidad seremos un testimonio de que de la gloria del Señor, porque los vasos de misericordia son justamente para eso. Él los preparó de antemano para gloria. Y su gloria, como decía, Dios actúa siempre bajo su carácter de gracia y de misericordia. El carácter normal de Dios es ese. No es enojo o ira, a pesar de que dice,
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Dios no, su manera normal, entre comillas, bien entre comillas, normal de actuar no es esa, no es a menudo. Isaías 28, 21. Isaías 28, capítulo 28, verso 21. Dice Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim. Eso lo podemos leer en 2 de Samuel 5:20, lo que Dios hizo. Obró como en el valle de Gabaón, David también peleando, y Dios también se manifestó. Se enojará, dice, ¿sí? Para hacer su obra, victoria de Dios. ¿Y qué dice después? Su extraña obra. Dios no actúa así siempre. Y para hacer su operación, su extraña operación. Dios no actúa frecuentemente así. Es extraño que Dios manifieste su ira, notorio su poder, y soporte con mucha paciencia estos vasos de ira preparadas para qué? Para su destrucción. Es extraño, pero lo va a hacer. Es extraño que el Señor obre en enojo. Muy por el contrario, Él es rico en misericordia, que es la manifestación de su gloria. Aleluya. Y esto va a ser por toda la eternidad. Verso 24, el último de la porción. Perdón. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La elección de Dios no solamente fue para su pueblo, podríamos deducir o inferir que podríamos gozar de mayores privilegios, que ellos podrían gozar de mayores privilegios que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, entre comillas, no éramos su pueblo. Pero la bendición única y más sublime también es para nosotros, los que no son del pueblo elegido de Dios. Dios nos ha llamado por su evangelio y su gracia al arrepentimiento, a la fe, a la santidad, a la experiencia de su gracia. Él nos ha capacitado para obedecer lo que Él quiere que obedezcamos, porque somos los vasos de misericordia de cualquier nación, cualquiera que sea, no solo de los judíos, que obviamente fueron el pueblo elegido por Dios para que Dios manifestara su poder en su tiempo, ¿no es cierto?, sino también de los gentiles, dice Pablo, que también por gracia, usted y yo los gentiles, somos tomados por pueblo de Dios, así como los judíos. De copas, vasos, jarras y demás. Pero no solamente vasos de misericordia. Veamos dos más y terminamos. No solamente vasos de misericordia, sino que existe en la Biblia otros vasos. De barro, no tan bonitos. 2 de Corintios 4:7, usted se va a recordar. De barro, pero no menos importantes. 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Wow. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Qué increíble! Dios ordenando nuestra mente. Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, independientemente del material, amado, amada. El material que el alfarero haya hecho el vaso, en este caso de barro. Lo importante en este caso no es cómo es el vaso, sino que lo que hay dentro del vaso, lo que se ha vertido en ellos. Mire, Pablo lo dijo en el versículo anterior, en 2 Corintios 4:6. Porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahí está. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. En Él. Ahí podemos ver en Cristo Jesús la imagen de su sustancia en Hebreos 1. La equivalencia, el ser mismo de Dios. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en quien, en la faz de Jesucristo, en nadie más podemos nosotros experimentar la gloria de Dios. La luz del Evangelio es el maravilloso tesoro que fue vertido en nuestros corazones, en estos vasos de barro, en estos recipientes, algo que Dios ha derramado. Él lo hizo,
en vasos de barro, en usted y en mí. Sin un supuesto valor. Por supuesto que una copa de oro, como vemos que alguien por ahí toma vino, o de cristal, bonito, pero ¿qué hay dentro de él? A lo mejor hay barro, o hay veneno. ¿Sabe qué? Dios ha vertido en estos recipientes de barro algún tesoro, que a lo mejor lo podemos ver, claro, no es muy bonito, partiendo por casa, salvo mi esposa. Ese es un punto para mí, ¿eh? ¿Sabe? Puede ser así, no muy agradable a la vista tampoco, pero divino para Dios. Increíble. Finalmente, amado, otro. Tanto usted como yo o cualquier otro creyente podemos llenar estas copas, una copa, unas copas. En la manifestación de la gloria que solo nuestro amado tiene, ¿sí? Se utilizarán copas de, ¿recuerda? Apocalipsis 5, copas de. Eso obviamente es una metáfora, por supuesto. Uno no puede llenar una copa de oro o una copa con algo que no sea material. Dice, se utilizarán copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué cosa? Leíto. Oraciones, ¿no es cierto? ¡Wow! ¿Dónde está la hermana Cristina? Ah, mira aquí al frente. Una mujer de oración. No puedo adular la realidad. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Gloria a Dios por hermanas así que oran. Sí. Llenas de incienso que son sus oraciones. Las suyas, las mías y las de todo creyente en todo tiempo, en todo lugar. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas. ¿Qué implica ahí? Estaban cantando. Eran buenos para el canturreo, los ancianos, ¿cierto? Vamos a estar ahí. Arpas. ¿Y qué dice pues? Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de los elegidos. Me mueve a reflexionar. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Qué tipo de incienso estamos elevando para que estas copas se llenen? ¿Mis propios intereses? Cuando esto llegue a oídos como olor grato a Dios, adorando al Cordero, va a salir, Señor, necesito, no sé, ir a Europa. Quiero conocer, no sé, la Torre Eiffel. Pero que lo que pasa es que en tu casa falta, no, pero yo quiero ir para allá. Voy a hacer una barbaridad. No, Señor, un numerito del quino y listo, está por otro lado. Tengo los 6 números, los 7, no sé cuántos son. Pero mire lo que yo diezmaría. Es cierto, Señor, Dios diezmaría de eso. Realmente son buenas oraciones, son de perogrullo, ¿no es cierto? Es una ilustración muy extrema. Pero cada uno de nosotros a lo mejor puede decir, ¿sabe qué? Esta oración no fue la mejor. Necesidades, por supuesto que hay necesidades y oramos por ellas. Hay carencias, oramos por ellas. Capricho, empecemos a conversar. Pero también es válido. Nuestras niñas, nosotros, nuestra hija también, y muchos de nosotros hemos satisfecho algunos caprichos de nuestras hijas, ¿cierto? ¿No? Porque las amamos. Dios a lo mejor también hace lo mismo, por supuesto. Cada día podemos llenar estas copas, amados, copas de oro. En ese instante va a subir como incienso, como lo hacía en el tabernáculo. Ofrenda de tarde. Hay una canción ahí de peregrino en extranjero. Que suba mi incienso como ofrenda de tarde. ¿Sí? Copas llenas de cánticos de alabanza, de gloria, de reconocimiento, de loor, para que ese día también adornen el festejo. Frecuentemente todas estas inauguraciones de eventos deportivos principalmente, ¿qué país o qué organización trata de hacer lo más espectacular posible? Hasta hace un tiempo atrás eran fuegos artificiales. Ahora se hacen figuras con drones. Después a lo mejor van a salir hologramas. ¿Sí?
algo especial, algo que salga de lo normal, algo mucho más espectacular, hablando en términos humanos, que nos admire. ¡Wow! En ese tiempo, ¿sabe qué? Van a ser copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son? Las oraciones. Adoración al único que merece ser adorado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ore conmigo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has querido manifestar, Señor, manifestar tu gloria, fijándote en vasos que no son dignos de recibir lo que tú has depositado en ellos. Gracias porque nos has permitido conocer, Señor, algo de tu carácter, de tu naturaleza y tus promesas para nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, como orábamos al principio, quien siga haciendo la obra para que metabolicemos estos pensamientos, estas iluminaciones a nuestro espíritu y podamos tenerlas como convicciones en nuestro corazón. Somos vasos de misericordia. Ha sido derramado un tesoro en nuestros corazones el Evangelio para compartirlo. Y nosotros podemos, Señor, hacer algo para tu gloria en ese momento, para tu gloria. Oración a quien solamente podemos orar. Todo soberano y eterno Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.